Voy a poner a grabar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ya me pongo el video. ¿Cuántos somos? 7 por ahora. Vamos a ver si se unen más. Ahí estoy. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Vamos por el último TP, ¿eh? Bien, bien. Hoy rendí el segundo parcial y fue bien, ¿Cómo te así fue? que bien, me saqué un 8. Así ¿Un que 8? ahora sí, ahora tengo que hacer el último trabajo práctico ¿Y que los otros los tenés aprobados? sí, 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 me saqué más de 7, así que estoy bien. Bueno, bien. Muy bien, felicitaciones, Rosario. Gracias, gracias. A ver, acá están, acá tengo el chat. Bueno, ya es la hora, así que vamos a ir empezando sobre esta clase que es sobre, más que nada, vamos a ir directamente al TP1. Después hay una parte teórica que, bueno, lo que son los modelos de simulación. Eh, Recuerden que eh, estos modelos, la parte de simulación es porque muchas veces los modelos, la realidad es muy complicada o es muy caro hacerlos y entonces se simulan. ¿M? Entonces tenemos simuladores espaciales, tenemos simuladores de vuelo, bueno, y también en economía eh, tenemos simuladores de ganancias, ¿está bien? Podemos simular ganancias porque tenemos datos históricos. Acuérdense que en estadística se utilizaban mucho los datos históricos para la estadística. Y, a ver, me van cortando cualquier cosa porque yo no los estoy viendo. Sí, bueno, cualquier cosa me van cortando si no se entiende algo. Entonces, eh, vamos a empezar con el concepto de número aleatorio, que lo hablamos muchas veces, pero justamente es un número que se obtiene, ¿sí? Absolutamente al azar. ¿M? No hay manera de poder predecirlo. Entre sí son independientes del resto de los otros. Es decir, si yo les digo a ustedes, a ver, nómbrenme aleatoriamente números del 1 al 100. Generalmente lo que pasa es que uno va a tender siempre a decir, a ver, no sé, 25, 30, 45, 38, 22, 25. Me voy a repetir, es decir, porque uno es como que, bueno, ya la mente le va diciendo, no, todos no tienen la misma probabilidad de salir, porque a lo mejor el 68 no lo digo nunca. Entonces hay métodos para sacar, para obtener números aleatorios. Esos métodos pueden ser, antiguamente, bueno, no tan antiguamente, cuando yo estudiaba, hacíamos las tablas, teníamos las tablas de números aleatorios. Eran todos números de 5 o 6 cifras, unas tablitas como las tablas estadísticas. Entonces elegíamos uno al azar, ¿no? Uno, cualquiera, ¿no? Así a ciegas. Y entonces empezábamos para abajo, si queríamos una muestra de 100, empezábamos con los 100 para abajo, ¿no? Y si no, queríamos en diagonal, bueno, a partir de ese, que la llamamos semilla, ¿no? Iban los números para un costo o en diagonal. Elegíamos una muestra de 5 números diagonales. Bueno, eso antes se usaban las tablas, pero ahora se usan las computadoras, ¿sí? En realidad, los números que ahora hay en las computadoras son los pseudo aleatorios, ¿sí? ¿Por qué pseudo aleatorios? Porque de alguna manera eh, el que los programó, si sabemos el algoritmo, vamos a conocerlos. Ahora, vaya uno a saber cómo están programados y son
infinitos los números, entonces hay una semilla ahí donde se parte y se van generando números aleatorios. En realidad podemos utilizar, por ejemplo, la planilla Excel para buscar números aleatorios. Está la función, una de las funciones, ¿las conocen cuál es? ¿La manejan en la planilla Excel? Miren, ponen una función, ¿cómo se pone en una planilla Excel? ¿Qué se pone primero? Igual o más, pero no me Igual, acuerdo la función. No, no, eso no me lo igual, acuerdo. La acá se del los pongo aleatorio. en ahí va. Se pone igual, aleatorio, paréntesis abiertos, paréntesis cerrados. ¿Sí? Esa, si ustedes, ahora lo vamos a hacer en una planilla de Excel. Esa, si ustedes lo ponen en una planilla de Excel, le va a generar. Después hay aleatorios entre. Uno puede generar aleatorios de distintas formas. Cuando uno pone aleatorio así solo y los dos paréntesis, lo que se generan son números aleatorios entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Que automáticamente uno los asocia con las probabilidades. ¿Se acuerdan? Las probabilidades van entre 0 y 1, incluyendo al 0 e incluyendo al 1. Entonces, justamente la simulación lo que trata de hacer es a partir de un número aleatorio, y eso es la base de la simulación de Monte Carlo, que es para eventos discretos. Ya les voy a decir dónde están las variables discretas ahí. Es un evento, son un tipo, un método, el de Monte Carlo, es el que tienen para el trabajo práctico, eh, que es un estudio estadístico, ¿sí? Que se hace de números aleatorios como entrada, el número aleatorio es el que le va a dar entrada a una variable y que después va a tener una salida. Por ejemplo, un número aleatorio lo podemos unir con una probabilidad, ¿no? Entonces, esa probabilidad nos van a dar una tabla de probabilidades y nos van a decir que a lo mejor 300 artículos hay una probabilidad del 25% de venderlos, ¿no? Entonces, 0,25 sería. Las probabilidades son de 0 a 1. 0,25, tenemos una probabilidad de 0,25 de vender. A ver, el número aleatorio se une con la probabilidad. Y después, lo que vamos a hacer es tratar de que se busque ese aleatorio en la tabla y me digan cuánto voy a vender. ¿Sí? Entonces, va directamente unido el número aleatorio a lo que yo quiero, lo direcciono a lo que yo quiero. Entonces, me va a generar una cierta, o facturas, por ejemplo, en importes de facturas. Me va a generar aleatoriamente importes de facturas que yo voy a poder sacar el promedio, voy a poder sacar la desviación estándar, todo por Excel, y un máximo y un mínimo, es decir, me va a dar un intervalo en donde se va a encontrar probablemente mi promedio de facturas. ¿Sí? Bueno, este método de Monte Carlo, entonces, lo que hace, vamos a ir ahora a un ejemplo, lo que hace es una técnica, ¿sí? Como les decía, eh, es una técnica que simula una situación determinada, ¿no? A la variable de estudio, que podrán ser ventas, cantidad de ventas o cantidad de artículos vendidos o ganancias, se le asigna un comportamiento probabilístico. Acá viene algo del cálculo de probabilidades.
Monte Carlo, cuando las variables de estudio les asignamos números aleatorios que respondan a una cierta distribución de probabilidades, ¿se acuerdan la distribución de probabilidades que teníamos las tablas? Y después de la tabla teníamos la probabilidad de que salga la distribución al sumar daba 1, ¿se acuerdan? Todas esas porcentajes daban 1. Cuando las variables de estudio le asignamos números aleatorios que respondan a cierta distribución, podemos simular muchos escenarios. Bien, y vamos directamente, es un método estadístico utilizado para resolver problemas matemáticos. Proporciona soluciones aproximadas, nunca vamos a tener con certeza si queremos saber las ganancias, nunca, pero sí nos vamos a ir acercando y ya les voy a explicar por qué nos vamos acercando. Tiene una justificación estadística al verdadero valor. Imita el comportamiento de variables reales, estamos imitando, estamos simulando el comportamiento de las variables reales. Cuanto más cantidad de réplicas hagamos, mejor va a ser, y si más promedios vamos sacando, mejor va a ser, más se va a acercar al verdadero valor. Bien, y esto nos va a servir para la toma de decisiones. Yo les voy a compartir acá el problema. Entonces, se entendió que la simulación es llevar a la práctica, llevar a la práctica algo que es difícil o costoso de realizar en el mundo real. Entonces, y que en Monte Carlo lo que se basa es justamente en números aleatorios. Monte Carlo surge el nombre justamente de la ciudad de Monte Carlo, donde están el casino de Monte Carlo, ¿no? Empezaron a estudiar algunas, se empezó con el juego, por eso se le puso un método de Monte Carlo. Bueno, vamos a compartir el, el TP primero. ¿Dónde lo tengo? ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bueno, esta es la situación problemática que tienen en los 4 TP de la empresa eléctrica, que fabrica 2 tipos de accesorios para termotanques, ¿no? Que son los termostatos y resistencias. Pero los termostatos pueden ser digitales o analógicos, ¿sí? No análogos, me ponen a veces. Analógicos es la corriente eléctrica, ¿se acuerdan? Antes de estar los digitales, los analógicos, es como la corriente eléctrica, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ante la presencia de indicadores positivos que estiman un incremento en la demanda, la empresa evalúa incrementar la producción de termostatos. Bueno, acá explica unas cuantas cosas que son generales. ¿Para qué? Para después ir aplicándolos en cada tema que habla de inventarios. Bueno, y acá nos dice, por otra parte, el Departamento de Comercialización y Marketing quiere elaborar un plan de ventas y volumen óptimo de producción de termostatos de ambos tipos que asegure la rentabilidad. Para ello deberá analizar distintos escenarios en el nivel de la demanda futura y variabilidad del precio recurriendo a muy pocos datos disponibles y generalmente poco fiables. Bueno, eso de poco fiables está escrito para, para cuando hicieron el trabajo práctico de decisiones, ¿se acuerdan? Bajo certidumbre, bajo incertidumbre. Bien, entonces,
les voy a compartir ahora la parte de las consignas del TP. Entonces, esta es la situación problemática que ya lo vimos. Este trabajo es de elaboración y entrega individual. Tengan cuidado porque hay partes que son para contestar, para opinar. Entonces, bueno, ya habrán tenido experiencia, ¿no? Que estamos con la cuestión de las copias un poco exigentes, ¿no? Así que bueno, por lo menos hagan sus propias conclusiones, ¿está bien? Fíjense acá que dice, este TP tiene, no tiene foro, así que es obligatorio entregarlo y lo hacen directamente. Perdón, lo que les voy a pedir es si lo pueden hacer directamente en Excel. Yo voy a mandar un mail general a todos para que los manden directamente en Excel. Así se pueden ver los números aleatorios, así se pueden ver cómo los calcularon, cómo calcularon con funciones estadísticas, con funciones de Excel. Tengo también, ya mismo esta noche se los voy a mandar, una ayuda para el TP4, que es con funciones de Excel, todo explicado, unos videos, ¿sí? Unos videitos. Pero miren qué sencillo que es. Dice que la consigna es, la empresa elabora una tabla de distribución de probabilidades para cada tipo de termostato, sobre datos empíricos e históricos. Empíricos son experimentables, ¿no? Los datos que han sacado de la experiencia, referidos al incremento en la demanda y las respectivas probabilidades de ocurrencia de cada incremento. Si ellos saben esto, en los termostatos digitales se da un incremento en la demanda de 100 en un 10% de las posibilidades, de los casos. De 150 el incremento de la demanda se da en un 15% de los casos. Esto puede ser por experiencia o por datos históricos. Se dan 200, miren, esta es la variable de entrada. La variable de entrada es el incremento en la demanda. Es decir, esto no es demanda, incremento en la demanda. Es decir, me piden 100 más un 10% de las veces, me piden 150 más un 15%, y así sucesivamente. ¿Sí? Y acá les damos las probabilidades acumuladas, que ya lo habrán estudiado en estadística, ¿se acuerdan? La primera es 0,10. Si le sumo 0,15 me da 0,25. Si le sumo 0,25 me da 0,50. Así sucesivamente hasta que la última probabilidad acumulada es de 1. Entonces, si yo quiero saber en esta tabla cuál es la probabilidad de que la demanda me incremente, la demanda de los digitales, me incremente en 200 o menos, ¿de cuánto es? Es de esto más esto. 0,50. 0,50, porque es de esto más esto más esto. Ya está sumado acá. ¿Sí? 0,50. ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda me incremente en 150 o menos? 0,25. 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda me incremente en 250? 0,40. 0,40, muy bien, que con Rosario está contestando, muy bien. ¿Entienden por qué? Porque yo no dije 250 o menos, dije 250, entonces es 0,40. ¿Se entiende esto? Esto es Sí, interpretar los profe. datos interpretar los datos del problema. Y lo mismo, estos son datos que
la distribución de probabilidades en el incremento de la demanda de los termostatos analógicos es esta, son estas probabilidades. También acá le pusimos la acumulada. ¿Por qué le ponemos la acumulada? Porque para buscar, porque lo que vamos a hacer nosotros es asociar un número aleatorio a esto. Pero para buscarlo, tenemos que fijarnos en esto. Porque el número aleatorio va a estar entre 0 y 1. Entonces vamos a suponer que el número aleatorio es la probabilidad. ¿Sí? Ahora, es más fácil hacer la función, por ejemplo, la función sí, anidada, que ya por eso tengo para mandarles para que lo vean. Si tal cosa es menor a, si esto, ¿sí?, es menor a 0,95, entonces son 200 o menos. Si no, si es menor a esto, son 150 o menos. Bueno, hay una forma, toda una estructura, una forma de escribirlo todo eso. Y si no, hay otra forma que se la voy a enseñar hoy, que es con la función buscar B. Es decir, vamos a tener que buscar la probabilidad, ¿sí?, mediante un número aleatorio, porque esto es todo aleatorio, porque yo no quiero, agarrar el 50, por ejemplo. No, quiero que aleatoriamente me dé cualquiera de estos, que todos tengan la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es cargar la función precio de venta y costo. Después vamos a hacer el precio por la cantidad que nos dé acá, ¿sí?, menos el costo unitario, porque estos son precostos y precios unitarios, ¿sí? El costo está formado más bien por el costo variable, por la cantidad, más los costos fijos, pero no quisimos complicarla acá. Entonces le ponemos directamente el costo de fabricación. Entonces, unitario. Y no les decimos si es variable, seguramente son los costos variables. Pero, y esto por la cantidad de incremento en la demanda, y después se va a hacer la resta entre los ingresos menos los costos, y me va a dar la utilidad, que es lo que queremos saber. Fíjense, se te encarga en la empresa el siguiente trabajo. Utilizando el método de simulación de Monte Carlo, genera 100 valores pseudoaleatorios, ya dijimos porque se llaman pseudo, ya dijimos que son pseudoaleatorios porque no son aleatorios, sí, porque son infinitos. Lo que pasa es que alguien nos programó, así que no son tan aleatorios. Si supiéramos el algoritmo, podríamos adivinarlo, pero bueno. Pero la planilla de Excel trabaja con números pseudo aleatorios y realiza una simulación para cada tipo de termostato. Es decir, vamos a hacer una simulación para los termostatos digitales y una simulación para los termostatos analógicos, con el fin de obtener en cada iteración un valor para la variable utilidad. Yo voy a simular 100, generar 100 valores y me van a dar 100 valores de utilidad aleatorios, ¿sí? Después voy a sacar el promedio, como dice acá. Luego, para este escenario de 100 iteraciones, ¿sí?, mediante funciones de Excel o introducidas manualmente, como quieran, vamos a sacar el promedio, la desviación estándar, el valor máximo, el valor mínimo, y vamos a interpretar todas estas medidas en el contexto del problema. ¿Está bien? Y después acá nos hacen algunas preguntas teóricas que las vamos también a resolver. Entonces, vamos vamos directamente a lo que hay que hacer. Yo les voy a poner otro, les voy a poner otro ejemplo, no el del trabajo práctico, pero lo vamos a ir haciendo. Ejemplo.
Vamos a suponer que una empresa, como la que teníamos en el práctico, que tiene que vender, produce un cierto tipo de producto y vende un cierto tipo de producto, ¿sí? Vamos a suponer que es único el producto, o que el estudio lo hace para un determinado producto, la simulación. Nos dan, como vieron, miren, esto es lo que nos dieron en el trabajo práctico. Nos dan, en el trabajo práctico nos dan esto. Bueno, acá no es unidades a vender, sino que es incremento de la demanda, ¿está bien? Nos dicen la probabilidad y nos dan la probabilidad acumulada. ¿En esto están de acuerdo? Que es muy parecido a lo que se nos dio en el trabajo práctico nuestro. Sí, ¿Están de profe. acuerdo? Bueno, fíjense que las unidades a vender son eventos discretos, por eso yo le decía que son números discretos, porque no son unidades, no son centímetros cúbicos, no son medidas de capacidad ni de peso, ni son tiempo, ni tampoco es tiempo, sino que son unidades, por eso son de variables discretas. El método de Monte Carlo se aplica a variables discretas. Para las continuas hay otros métodos, como por ejemplo el de ecuaciones diferenciales, que nosotros no lo vamos a ver. Ustedes van a ver el de la analítica jerárquica, me parece jerarquía analítica, que lo tienen ahí en la lectura. Yo les voy a mandar también un video para que lo vean, y el de Monte Carlo. Se pueden simular teoría de colas acá. Se pueden hacer un reloj, se puede simular un reloj, pueden simular lo que quieran, pero vamos a lo que tenemos que hacer. Después, los otros métodos estudienlos porque en el parcial posiblemente les toquen, pero les voy a mandar para eso ejercitación tipo parcial sobre especialmente sobre este último tema. ¿Ustedes rindieron ya el parcial 2? ¿Parcial 2 lo rindieron? No escucho. Yo sí, hoy lo rendí. Ah, ¿te tomaron la jerarquía analítica? ¿Qué te tomaron A mí me tocó muy teórico, pero viste, varía según a veces te toca más práctica, a veces teoría. A mí justo hoy me tocó teoría, tuve 2 ejercicios nomás de práctica. simulación? Bueno, miren, de simulación generalmente les va a tocar teoría o decir o el método jerárquico. Sí, el modelo Monte Carlo era todo teoría. Bueno, Lo que Monte había Carlo, práctica era del módulo 3, que era lo de calcular claro, probabilidades la de las colas, digamos. la de la cola. ¿Te dejaron tener la Módulo tabla? ¿Te dejaron tener la tabla? Sí, puse la tabla, las fórmulas y todo. Que no Sí, sabes lo que luché para que puedan llevarla, esa tabla. Porque según pues yo lo avisé desde junio, pero viste que tiene detrás todo distintos lugares por donde tiene que pasar ese permiso. Entonces, yo tenía miedo que no les dejen usar. Bueno, entonces, esto es más bien teórico. Por eso el método de Monte Carlo lo damos en un práctico, porque esto no se lo van a tomar en un parcial. Le van a tomar la parte teórica, pero no el método en sí, porque el método no pueden hacerlo. Ustedes que sepan los fundamentos teóricos, que son los que estuvimos hablando ahora. Existe una variable de entrada, una variable de salida, pero la variable de entrada está directamente relacionado a una aleatoriedad, no las pongo yo como se me antoja, ¿está bien? Sino que está relacionada. Siempre ustedes, las características del método de Monte Carlo es los números aleatorios, ¿sí? Los números aleatorios, esos números aleatorios
generalmente están unidos a una distribución de probabilidades. Fíjense acá, ¿qué es una distribución de probabilidades? Miren, si yo sumo todo esto, me da 1 o el 100%. Esto es una distribución de probabilidades. ¿Qué puede ser? Normal, puede ser, binomial, puede ser, las discretas también teníamos uniformes. Generalmente son uniformes, pero puede ser también una normal, ¿no? Em, eh, ¿por qué se dicen uniformes, aunque acá no sean todos parecidos? Porque la probabilidad de salir cada número aleatorio, como ven acá, cada número aleatorio es la misma para cada uno. ¿Se acuerdan que cuando la frecuencia era igual en todos, la cantidad de veces que se repetía la variable, porque esta variable difícilmente se vuelve a repetir, esta variable difícilmente se vuelve a repetir. Es decir, que todas tienen frecuencia 1, entonces les queda una línea, una paralela al eje X, por eso es uniforme, ¿sí? Una función uniforme. Es decir, que para todos los valores de la variable, ¿cuántas tengo? Una. En eso se basa la probabilidad de distribución de probabilidad uniforme, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, acá tenemos la distribución de probabilidad y acá las acumulamos. Entonces, para poder elegir mejor el buscar, con una función buscar, hacemos esto auxiliar, esta tablita auxiliar. Esto es límite inferior o límite superior. Porque si no lo hacen, tienen que buscarla a través de la función sí. Si hacen esto, pueden buscar a través de la función buscar, que es más fácil utilizarla que la función sí. Pero yo, como les voy a mandar videos de todo tipo, entonces pueden usar la que quieran, ¿sí? Fíjense cómo armé el límite inferior con las frecuencias acumuladas. De 0 a 0 al 12%, ¿sí? El primer intervalo, ¿sí? El segundo intervalo va del 12%, porque el 12 no se toma acá, se toma acá. ¿Se acuerdan en estadística que esto va abierto y esto va cerrado por acá? Que es no me acuerdo cómo era el GR. No. Bueno, es un palito, ¿no? Quiere decir que el 0 entra, el 0,12 no entra. En 0,12 entra acá. Bueno, pero eso ya la planilla se los va a encargar, se lo va a encargar a que se dé así. Entonces armamos una tablita con intervalos. Entonces, fíjense, acá es de 0,12 ¿hasta dónde? Hasta 0,27. Es lo mismo que ven acá. De 0 a 0,12, unidades a vender 100. De 0,12 a 0,27, 200. 200 o menos, ¿sí? Pero, no, perdón, 200. De 0,27 a 0,72, en este intervalo, 300. De 0,72 a 0,92 de probabilidad, 400. De 0,92 a 1, 500. Entonces, acá ponemos el precio unitario de venta. Vamos a ponerle directamente, en vez de costo fijo y costo variable, pongamos costo unitario, para que sea más parecido al del trabajo práctico, y precio unitario. Más bien que el costo va a ser unitario, va a ser menor, supongamos que es 80. Menor al precio, ¿no? Bueno.
Supongamos, bueno, acá tenemos que sacar de una sola cosa, de un solo producto. Ustedes tienen que sacar de dos productos, de los analógicos y de los digitales. Entonces, acá voy a poner la probabilidad, que son los números aleatorios. Voy a poner aleatorio igual aleatorio, paréntesis, abierto y cerrado. Acuérdense que esto les da un número entre 0 y 1. Entonces me va a poner aleatorio. Cada vez que yo ponga F9, me va a cambiar. Ven que estas letritas sí que no las veo. ¿Ven? Miren cómo cambia. Les cambia todo. Con la tecla F9, ustedes van cambiando todos los escenarios. Entonces van viendo todo lo que les va dando. El número aleatorio, si quieren el aleatorio, lo pueden hacer yo acá no sé cuántos números hice, 96 parece. Los llevé para abajo, ¿no? Les pueden sacar, les pueden poner 5, por ejemplo, ahí, dejarlos todos en 5 decimales o 4. Eso no pasa nada, pero no pongan 0,7, porque si no, ahí va a haber una diferencia en las ganancias bárbaras. Unidades a vender. ¿Cómo saqué esto? Porque fíjense acá, un número totalmente aleatorio. ¿Ves? Ahí me fue cambiando, ¿no? Bueno, un 0,99. 0,99 está en este intervalo. 0,99, y yo tengo esta probabilidad, este número aleatorio, las unidades a vender son de 500. Si yo vendo 500 unidades, las ventas será el precio unitario de venta por las 500 unidades, ¿o no? Precio unitario por la cantidad me da los ingresos. Ingresos por venta son estos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo formo esto? Igual de 10, que es el precio unitario de venta, que es 230. Si quieren se los hago directamente. Igual. Que lo fijo con F4, porque si yo después desplazo hacia abajo, ese 230 me tiene que quedar, no tiene que pasar de celda, ¿sí? Entonces, el ingreso por ventas es el precio unitario. Yo vendo 230, vendo un chocolate a 230 pesos, bueno, y 3 chocolates será 230 por 3. Entonces tengo que hacer, esto lo tengo que multiplicar por la cantidad de unidades que voy a vender. Esto me va a ir variando, porque esto me va variando de acuerdo al aleatorio. ¿Sí? Bueno, ahora ahí hice mal. Ya. Fíjense cómo me cambió todo. A ver si es verdad. Ah, no les expliqué la función buscar B. Ahora se lo explico. Primero creo los aleatorios. Hacemos un aleatorio para que vean cómo se hace. Hasta acá lo entendieron, ¿no? Esta parte. Entonces, Sí, pongo el profe, aleatorio. tengo una Sí, pregunta. Para el número aleatorio, o sea, pones una sola vez la fórmula y ya la arrastrás y ya salen un claro, montón todos de los números. aleatorios. Ah, listo, listo. Claro. Vos acá tenés, bueno, yo quiero hacer hasta el 100, suponete, acá me iba diciendo, pero no me dice nada. Bueno, acá hice menos, del 65, Sí, 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 entendí, 65, entendí. bueno. Era esa mi duda nomás. Listo. Y si vos apretás F9, Ajá, yo lo tengo que cambia. hacer con, yo lo tengo que hacer con función, va cambiando, ¿sí? Listo.
te van cambiando todos los aleatorios. Si te cambian todos los aleatorios, te va cambiando todo lo que está referido a esta celda. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, entonces va cambiando todo. ¿Mm? Entonces vas a tener un promedio de ganancias después, ¿no? Bueno. Entonces, ¿de dónde salió este número aleatorio? Este número aleatorio yo lo uno a una probabilidad. ¿Por qué? Porque los aleatorios que me da el Excel son entre 0 y 1. Si no le pongo entre qué números. Hay otras fórmulas de buscar aleatorios, pero generalmente yo les aconsejo que utilicen esa igual aleatorio, paréntesis abierto y paréntesis cerrado, porque eso le da un aleatorio entre 0 y 1 con una distribución uniforme de probabilidades, es decir, que todas tienen la misma probabilidad de salir. ¿Sí? Bueno, entonces, este aleatorio es 0,26326. Yo me fijo 0,26326 en cuál, en qué intervalo está, en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4, este número, 0,26326. En el 2. En el 2, perfecto, porque en el 2 tengo un 0,12 hasta un 0,27. Quiere decir que estas son las probabilidades. La probabilidad de que pueda vender 200 unidades está entre 0,12 y 0,27. Entonces, al revés, una probabilidad de 0,26, 326, bueno, 0,26, 326, me está diciendo que voy a vender 200 unidades. Este número es totalmente aleatorio y esto depende de este. ¿Está bien? ¿Qué hago para obtener este número, este 200? Fíjense que acá me dice, justamente en la segunda me dice 200. Ah, se puso solo. Se puso solo por una función Excel, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Nosotros la voy a borrar de ahí y vamos a decir lo siguiente. Buscar se llama la función. Buscar. Abrimos paréntesis. ¿Qué tenemos que buscar? Este valor que está ahí, ¿sí? En esta tabla. Pero nos dice, pero tiene 3 argumentos. Nos dice, buscar este valor en este rango, ¿sí? En este rango. Este rango lo voy a fijar. ¿Por qué? Porque si después pongo hacia, quiero este valor, llevarlo hacia abajo para que no me cambie a F5, G9, F6, G10. No, busque acá. Entonces esto lo fijo con F4. Se le pone pesos adelante de la letra y pesos adelante del número. Entonces, búsqueme ahí este número, punto y coma, el tercer argumento, me va a decir, y escriba el correspondiente de acá, de este rango, porque es lo que quiero averiguar. Que también lo voy a fijar, porque si lo desplazo, esto queda fijo acá, esta tabla es fija, es una posición absoluta. Esperen que acá, como tengo la notebook, esta F4 no la puedo hacer directamente. Es función F4. Bueno, y cierro paréntesis. Me dio 400, porque ahora me cambió. ¿Está bien? Va a cambiar, como yo lo estoy refiriendo a esta celda, la celda de 15, a ver, vamos a ver si es verdad. El 0,77, ¿en qué intervalo está? En el cuarto. En el cuarto. Fíjate cómo en el cuarto me da que las unidades a vender son 400. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta también la puedo, como va a depender de este número, ahora me cambió todo de vuelta, pero siempre va a depender de este número, va a buscar en esta tabla, por eso hice esta tabla de límite inferior y límite superior.
para que porque esta función busca en un rango de datos un valor, el valor, y pone el que le corresponde. Por eso se pone después este vector, ¿sí? Bueno. Ahora, tengo las unidades a vender. Variable de entrada, que está unida a un número aleatorio, ¿sí? Unidades a vender. Ahora, el ingreso por ventas es, a ver, yo dije, si tengo 200 chocolates y los vendo a 230 pesos cada uno, acá está 230, entonces el ingreso por ventas, ¿de cuánto será? De 230, que lo voy a fijar, por esta cantidad que me va dando, que va cambiando. ¿Está bien? El ingreso por venta es precio unitario por cantidad. En esto estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Costos. El costo será de 80, que también lo voy a fijar, por la cantidad. La cantidad es esta. Las unidades a vender. Y acá voy a hacer F15 menos G15. Lo que me dio acá, F15, ingresos menos de los costos, menos G15. Me da una ganancia de 15.000. Bueno, si yo ahora todo esto lo llevo para abajo, puede ser que en algunos casos me dé pérdidas, no lo sé porque lo estoy inventando, no me dio ninguna pérdida. Bueno, acá no sé si tengo 100, pero tengo un escenario, ¿sí? Cada una de estas son iteraciones, ¿m? De los métodos. Tengo un escenario posible que me está dando que si yo pongo acá media, ¿se acuerdan las medidas de posición? De estadística, media es el promedio. ¿Promedio de qué? De mis ganancias, que están totalmente aleatorizadas. Va a ser de esto, ¿está bien? Desviación estándar. ¿Se Profe, acuerdan? disculpe, ¿podría repetir la función de la media? Es función de Excel, es la Promedio. promedio. Ah, listo, gracias. Sí. Lo que haces es poner promedio H15, H65, que es lo que El rango. Sí, sí, listo. el rango que yo. Entonces te va a dar el promedio. Cambias, te cambia el promedio. La Listo, gracias, desviación, profe. la desviación estándar, ¿se acuerdan? Que era la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Bueno, para decirlo de otra forma, lo vamos a calcular, a ver, no con fórmula, pero lo que pasa es que en estadística lo que se veía era una distribución y podía tener los datos de una distribución, por ejemplo, de una muestra de 100 o de una población, tiene una media, un promedio de edades, por ejemplo. Y cada desviación, cada una de las edades, por ejemplo, el promedio da 30, ¿sí? Pero voy a tener uno de 35, voy a tener 3 personas de 60, voy a tener 4 personas de 20, voy a tener... Bueno, cada una de esas desviaciones, ¿sí? El promedio de todas esas desviaciones es la varianza. La raíz cuadrada del promedio de esas desviaciones es la desviación estándar. Es decir, que me es una medida de dispersión. Me dice cuán dispersos están los datos alrededor del promedio, alrededor de la media. Y vamos, como son muchos datos, cuando son más de 30, hacemos la desviación estándar, directamente es desbest P, vamos a ponerle.
podemos ponerle la desviación, acá dice calcular la desviación estándar de una muestra, pero vamos a poner de una población directamente porque suelen ser muchos los datos que utilicemos. Está. ¿De dónde? Justamente calcula la desviación estándar de estos datos. ¿Cuán desviados están los datos del promedio? ¿Está bien? Ahí está. 16.911. Quiere decir que yo voy a, después me dicen el mínimo, ¿no? El mínimo y el máximo. Creo que pedían eso. No me acuerdo Sí, bien ahora. pedían esos dos, media, desviación estándar, mínimo y máximo. Bueno, el mínimo se escribe min, la función, y también el mínimo de esta y después el máximo es igual max de toda esta. Ahora, yo no les aconsejo que lo utilicen. Yo diría que después para dar una conclusión, hagan la media menos la desviación estándar y la media más la desviación. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente le va a decir entre qué valores va a oscilar las ganancias. ¿Sí? Entonces, esto más esto y la media menos esto. Claro, recién se movió, ¿no? Pero no importa porque, claro, porque se mueve, pero está referido a la celda, así que no pasa nada. Entonces, fíjense, entre 15.000 y 75.000, acá, entre 26.524 y 59.945, va a estar la verdadera media, va a estar la verdadera ganancia, ¿sí? Por lo menos me va a decir, me va a dar un dato. Por supuesto que cuanto más réplicas haga, más aproximado me va a dar. ¿Cuál es la justificación estadística de esto? Fíjense, generalmente nosotros, porque ahora no queremos meterlos mucho con estadística, se hace un intervalo de confianza, en donde se dice tengo un 95% de confianza en que la media va a estar entre estos dos valores. Pero la desviación estándar hay que multiplicarla por un error estándar. Y tenemos que tener que ser el error permitido. Entonces, de acuerdo con eso, a grandes rasgos es la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar. Va a estar la verdadera media. Entonces, eso es lo que nos pide que comentemos. Cuanto más réplicas se hagan, réplicas me refiero a iteraciones. Nosotros les pedimos 100 en el trabajo práctico. ¿Se entendió esto? ¿Cómo es? Es decir, yo voy a obtener con un cierto grado de probabilidad por dónde van a estar mis ganancias. ¿Sí? ¿Y de qué partir? De números totalmente aleatorios, como si fuera a tirar un dado, como si fuera a tirar una moneda. Es decir, no me estoy guiando, no estoy poniendo todos los de 100 primero, todos los de... No, estoy haciendo 100 repeticiones, que es poco, tendrían que ser 1000. Pero yo después les pedimos en el trabajo, una vez que hacen esto les decimos que vaya en la hoja 1 y 2 de Excel, ¿sí? Y la consigna 3, perdón, la consigna 1 y 2 que vaya en la hoja 1. Y la consigna 3 que vaya
en la hoja 2. ¿Qué se le pide después? Si al realizar 100 iteraciones, calcular las frecuencias de cada variable aleatoria y las comparas con las tablas iniciales que proporcionó la empresa para cada uno de los tipos de termostato, ¿a qué conclusión llegarías? Se verificarían los datos empíricos, es decir, y si extendieras la tabla a 1000 iteraciones, no es que tengan que hacer las 1000, tienen que volar un poquitito, ir un poquito con la teoría o con el sentido común. ¿Qué pasa cuanto más iteraciones hay? Más exacto, más se va a acercar al verdadero valor, que lo desconozco. Esto es probabilístico todo. Al verdadero valor de mis ganancias. Se va a ir acercando cada vez más. Ahora, si acá lo que dice es, si calculáramos, no quiere decir que lo tengan que hacer. No sé qué están viendo ustedes acá. Esto están viendo, ¿no? Supongamos que calculáramos acá, que esto lo fijemos, no sé si se fija copiando, no me acuerdo, si se copia y pega en otro lado con los valores solos, ¿no? Si uno fijara todo esto acá, ¿no? Y va contando, hay una función contar.si, y va contando cuántos entre 0 y 0,12, cuántos hay entre, al revés, cuántos 100 hay, cuántos 200 hay, cuántos 300 hay, cuántos 400 y cuántos 500, se iría acercando justamente a esta tabla. Es decir, si nosotros contáramos, a ver, en este intervalo, lo pueden hacer con una fórmula o lo pueden hacer con un Excel. Cuanto más completo esté el trabajo, mejor. Entre 0 y 0,12, ¿qué frecuencia tengo? ¿Sí? Entre 0 y 0,12. ¿Cuántas unidades hay? Entre 0,12 y 0,27, ¿cuántas unidades hay? ¿Sí? Entre 0, entonces, a ver, ¿se me va a cumplir esto? Es decir, cuanto más réplicas hagan, más se van a cumplir los datos históricos. Eso es lo que le quiero decir. Cuanto más se van a aproximar a los datos históricos. Por otra parte, les pregunta, esperen que me fijo, les pregunta, si realizas un análisis de escenarios, por ejemplo, 35 réplicas de la tabla con F9, ¿sí? Obtendrías en cada uno un promedio, una desviación estándar distinto. Si calcularas el promedio de todos los promedios obtenidos en cada réplica, ¿qué podrías decir de los resultados obtenidos con respecto a la situación problemática? Esto es teorema central del límite, pero se los digo ya, a ver, para que no vayan a estudiar estadística. Si yo esta tabla que la tengo acá, si yo voy anotando tabla 1 o réplica 1, y acá anoto, bueno, ahora se me cambió, pero anoto de la réplica esta, ¿cuánto me dio la media? Es decir, 44.412 más o menos, ¿sí? Bueno, en esta réplica. Vuelvo a cambiar. En la réplica 2, ¿cuánto me dio? 47.941. O 9, sí, 941. Si quieren lo aproximan a dos decimales, lo pueden hacer.
En la réplica 3, fíjense que me volvió a cambiar. Me dio 45.588. En la réplica, y así, todas las réplicas que ven. Y si yo sacara un promedio de todos los promedios, de 35 réplicas, por ejemplo, el valor que me dé se va a acercar cada vez más, si yo hago un promedio de todo lo que me da acá, bueno, de todo lo que me da acá me va a dar bajo. Me toman solo estas tres. Bueno, si acá voy poniendo las réplicas y voy poniendo cada una que me fue dando, y voy tomando el promedio de todos los promedios de las 35 réplicas por teorema del límite central de estadística, la media de todas las medias es la media poblacional. ¿Qué quiere decir? Que es el verdadero valor que yo estoy buscando. Aunque nunca voy a llegar, siempre voy a llegar con un error, pero lo más seguro que esto es lo que dice también lo que se puede hacer con Monte Carlo. Puedo llegar a extraer varias réplicas, saco los promedios, copio los promedios y después hago los promedios de todos los promedios. Entonces, los promedios de todos los promedios va a ser va a ser lo más cercano a la verdadera media poblacional. ¿Y de qué estamos hablando? Rentabilidad. Por lo tanto, va a estar cada vez más aproximado a nuestra verdadera rentabilidad. ¿Mm? Entonces, este método se usa mucho. ¿Se entendió o está muy... Sí, profe, se entendió. Sí, profe, se entendió. Sí, se Incluso entendió. en estadística nombran a Monte Carlo, nada más que no lo vemos, pero lo nombra cuando se ve teorema central del límite, nada más que lo vemos acá recién. Claro, Así que claro. sí, que Fíjense se que usa para hacer eso. el método es estadístico, pero sí tienen que saber cómo convertir. A ver, esto se utiliza para averiguar también la superficie de un círculo, la superficie de la elipse. Lo que pasa es que uno tiene fórmulas para hacer eso. Se lo hace porque con puntos aleatorios se va sacando la superficie, se lo hace para demostrar, eso lo ven, por ejemplo, en informática, que lo pueden programar, para demostrar que realmente la superficie del círculo, de la elipse, ese es, que tiene radio tal y radio mayor, radio menor, lo que fuere, y se ve realmente la aproximación. Entonces, nosotros podemos usarlo para aproximar otras cosas, inversiones, estas cosas, ventas, ofertas, demandas. Se puede utilizar incluso, a ver, hay veces que se usa la simulación también para, para ver, no sé, yo puedo simular distintas variables, distintos escenarios y ver no sé, cuántos metros cuadrados tengo que construir o qué material tengo que usar. Bueno, acá hay una sola variable de salida. Siempre hay una variable de entrada y una variable de salida, ¿no? Pero esto puede llegar a ser un montón de cálculos acá. Lo importante es saber esta probabilidad se lleva a números. Ya les digo, acá pueden a lo mejor no hacer esto y con una función sí anidada pueden sacar estos valores, que son los que saqué de acá. Bueno, y eso es todo el trabajo. Lo que les pido es que las preguntas teóricas las contesten independientemente, ¿no? Lean en algún libro de estadística o busquen método de Monte Carlo. Yo les voy a mandar el material, les tengo que mandar el material del método de Monte Carlo y de el proceso de jerarquía analítica que es otro tipo de simulación. ¿Sí? Profe, Sí, sí, disculpe que la interrumpa. No sé si ya lo mencionó, pero ¿se entrega únicamente el Excel o también en Word? Porque en en el... Excel. Miren, Ah, bien. ahora me lo voy a anotar
Porque nosotros para corregir tenemos que ver las fórmulas. Sí, Por supuesto, a ver, que yo a los míos les tengo confianza. Yo sé que hay varios, ya los vamos a cambiar todos para el año que viene, ya sé que hay varios que están colgados en internet. Bueno, pero por lo menos esto me trabaja en hacer la planilla de Excel, ¿no? Entonces, yo veo, porque a ver, en un Word no veo nada, no puedo ver las fórmulas que hiciste, ¿me entendés? Entonces totalmente. ahí está mal puesto, porque tiene que ser Excel. Espero que le llegue a todos. Yo voy a mandar un mail general, espero que llegue a todo el curso, que se presente en Excel y bueno, Profe, sí. le ponemos un nombre de archivo en particular, o sea, le ponemos nuestro nombre, la cátedra, porque, Sí, sí, bueno, usted me corrige usted, pero, por ejemplo, nos pasaba en contabilidad lo mismo. Yo cursando contabilidad teníamos que entregar el trabajo en Excel, por ejemplo, nos pedían que le pongamos un formato específico para descargar los Excel, para corregirlo. ¿Lo quieren de algún no, formato en especial o le ponemos nomás el Docs, nombre y apellido? el Docs. El Ah, formato sí, es el sí. Docs. Sí, 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 el En Excel, sí, sí. Sí, sí, XLS, sí, sí. El nombre de archivo me XLSX, refiero. me parece. Sí, No, sí, no, sí. no. Ah, Ponen listo, su listo. sí, claro, porque para El nombre del descargarlos, archivo. Sí, sí, para descargarlo se porque les pierde. para poder corregir. Sí, el nombre, le ponen el TP4, TP4 y le ponen el nombre de ustedes, el Listo, listo, apellido. ¿Está listo. bien? Gracias. Sí, sí, sí. Era para saberlo nomás. Yo siempre les Sí, mando así, pero por sí, si. está bien, sí, sí, está bien. Así sería más fácil porque uno cuando va descargando ya le queda el nombre. ¿Mm? Bueno, feliz fin de y a comer. Están Gracias, todos profe. vienen de Gracias, Igualmente. trabajar. profe. Gracias, buenas Hasta Gracias, noches. luego. profe. Hasta Muchas luego. gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Gracias. noches. Cualquier Y cosa me profe, ¿esto consulta. queda subido ahora para poder verlo el fin de semana? Sí, ahora se tiene que procesar y después se los subo a YouTube y yo pienso que mañana más tardar ya lo tienen. Listo. Gracias, profe. Mañana. Buen fin de. Esperen que me lo anote. Buen fin. Mandar Saludos, profe. link. Bueno, chau chicos. Saludos, profe. Chau. Chau, chau. A ver cómo apago.